Bienvenidos a Salud de la Vida. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas de salud más debatidos de los últimos tiempos, el ayuno intermitente. ¿Es realmente efectivo? ¿Es seguro para todos? ¿O es solo otra moda pasajera? Vamos a desmitificarlo y analizarlo a fondo. Existen diferentes métodos de ayuno intermitente que puedes elegir según tu rutina diaria y preferencias. Probablemente el más popular y el más fácil de implementar, donde ayunas durante 16 horas y comes durante una ventana de 8 horas. Muchas personas eligen omitir el desayuno y comer entre las 12 del mediodía y las 8 de la noche, pero puedes ajustar la ventana de alimentación según tu estilo de vida. Aquí comes normalmente 5 días a la semana, mientras que los otros 2 días reduces significativamente tus calorías a unas 500 a 600 calorías diarias. Estos días no tienen que ser consecutivos, lo cual te permite cierta flexibilidad. Este método es un poco más avanzado, donde alternas días de alimentación normal con días de ayuno o consumo muy bajo en calorías. Este enfoque puede ser más desafiante, pero algunos encuentran que es efectivo para controlar su ingesta. En este método, conocido como Eat Stop Eat, ayunas durante 24 horas completas 1 o 2 veces por semana. Por ejemplo, si terminas de cenar a las 8 de la tarde, no comes nada hasta las 8 de la tarde del día siguiente. Aunque es más intenso, algunas personas prefieren este método por su simplicidad. Estos métodos funcionan porque permiten al cuerpo entrar en un estado de ayuno, lo cual tiene efectos metabólicos específicos. Durante el ayuno, el cuerpo recurre a las reservas de energía y activa procesos que no ocurren mientras comemos constantemente. Cada método ofrece beneficios similares, pero lo importante es encontrar el que mejor se adapte a ti. Algunos optan por el ayuno intermitente por conveniencia, otros por sus beneficios en la salud y el peso, pero en todos los casos, es crucial mantener un balance en la calidad de los alimentos que consumes. Recuerda que aunque hay periodos en los que puedes comer libremente, la calidad y los nutrientes de los alimentos son fundamentales para aprovechar los beneficios del ayuno. Existen muchos mitos y malentendidos alrededor del ayuno intermitente. Hoy vamos a ver algunos de los más comunes y desmentirlos con la ciencia. A diferencia de una dieta que establece qué alimentos puedes o no puedes consumir, el ayuno intermitente se centra en el momento en el que comes. Puedes seguir cualquier tipo de alimentación, ya sea vegana, keto, paleo o basada en alimentos integrales, y aún así practicar el ayuno intermitente. Esta flexibilidad hace que muchas personas lo vean más como un cambio en el estilo de vida que como una dieta restrictiva. Este mito surge porque la gente suele asociar el ayuno con la pérdida de masa muscular. Sin embargo, cuando el ayuno intermitente se realiza de manera adecuada, tu cuerpo primero utiliza las reservas de glucógeno y luego comienza a quemar grasa. Además, al romper el ayuno con alimentos ricos en proteínas y practicar algún tipo de entrenamiento de fuerza, puedes minimizar la pérdida de músculo e incluso ayudar a su mantenimiento. Estudios muestran que, en general, el ayuno intermitente bien hecho no compromete la masa muscular. Aunque es cierto que muchas personas adoptan el ayuno intermitente como una herramienta para perder peso, los beneficios van más allá. Este método de alimentación ha demostrado beneficios en la salud metabólica, ayudando a mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir la inflamación y mejorar el perfil lipídico, es decir, el equilibrio de grasas en la sangre. Además, el ayuno intermitente también puede tener un impacto positivo en la salud del cerebro y en la regeneración celular, ya que permite que el cuerpo entre en un proceso llamado autofagia, que ayuda a eliminar células dañadas. Otro mito común es que el ayuno te deja sin energía y que no podrás funcionar bien a lo largo del día. Al principio, algunas personas pueden sentir un poco de cansancio o irritabilidad, especialmente si están acostumbradas a comer con frecuencia. Sin embargo, el cuerpo se adapta a estos nuevos patrones, y muchas personas reportan tener niveles de energía estables e incluso más altos una vez que sus cuerpos se acostumbran al ayuno. Esto se debe a que el cuerpo se vuelve más eficiente en el uso de las reservas de energía, aprovechando la grasa como fuente de combustible. Es cierto que el ayuno intermitente no es adecuado para todas las personas, especialmente para aquellas con condiciones de salud específicas o problemas de trastornos alimenticios. Sin embargo, en personas sanas, varios estudios respaldan que el ayuno intermitente es seguro y puede incluso contribuir a mejorar marcadores de salud. Como siempre, la clave es personalizarlo y hacerlo de manera informada, idealmente con la orientación de un profesional de la salud, especialmente si tienes alguna condición médica.
El ayuno intermitente es más que una forma de estructurar las comidas. Podría ofrecer varios beneficios respaldados por estudios científicos. Vamos a ver algunos de ellos en detalle. Uno de los beneficios más buscados del ayuno intermitente es su potencial para controlar el peso. Al limitar las horas en las que puedes comer, tiendes a consumir menos calorías en general sin necesariamente restringir los tipos de alimentos. Esto ayuda a crear un déficit calórico de forma más natural, lo cual es clave para la pérdida de peso. Además, al mejorar la habilidad del cuerpo para utilizar las reservas de grasa como fuente de energía durante el ayuno, puedes lograr una quema de grasa más eficiente. El ayuno intermitente también tiene un impacto positivo en la salud metabólica, particularmente en la sensibilidad a la insulina. Con menos picos de insulina a lo largo del día, el cuerpo se vuelve más eficiente en la regulación de los niveles de glucosa en sangre. Esto no solo ayuda a controlar el peso, sino que también puede reducir el riesgo de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2. Estudios han mostrado que el ayuno intermitente puede mejorar la resistencia a la insulina, lo cual es fundamental para mantener niveles de energía más estables y un metabolismo más saludable. Uno de los beneficios más interesantes es el impacto potencial en la longevidad. Algunos estudios sugieren que el ayuno intermitente podría ayudar a reducir el envejecimiento celular. Durante los periodos de ayuno, el cuerpo entra en un estado de autofagia, un proceso natural de limpieza en el que las células eliminan componentes dañados y regeneran tejidos. Este proceso puede reducir la inflamación y el daño oxidativo, ambos relacionados con el envejecimiento prematuro y diversas enfermedades crónicas. Al estimular esta regeneración celular, el ayuno intermitente puede ayudar a mantenernos más saludables y potencialmente vivir más tiempo. Otro beneficio que muchas personas experimentan es una mejora en la energía y en la claridad mental. A medida que el cuerpo se adapta al ayuno, aprende a utilizar la grasa como fuente de energía, lo que proporciona una fuente de combustible constante sin los picos y caídas de energía que suelen acompañar una alimentación alta en carbohidratos. Además, algunas investigaciones indican que el ayuno intermitente puede promover la producción de ciertas proteínas que benefician al cerebro, lo cual puede mejorar el enfoque, la memoria y la claridad mental. Estos beneficios del ayuno intermitente no son una garantía y pueden variar según el estilo de vida de cada persona. Sin embargo, la evidencia sugiere que puede ser una herramienta poderosa para quienes buscan mejorar su salud en general. Aunque el ayuno intermitente tiene beneficios potenciales, no es adecuado para todos. Es importante conocer sus limitaciones y considerar ciertas precauciones. Veamos algunos casos en los que el ayuno intermitente puede no ser la mejor opción. Personas con ciertos trastornos alimenticios. Para quienes han luchado con trastornos alimenticios, como la anorexia o la bulimia, el ayuno intermitente puede resultar en patrones alimenticios no saludables. Limitar las horas de alimentación o prolongar periodos de ayuno podría desencadenar conductas restrictivas o una relación poco sana con la comida. En estos casos, es fundamental enfocarse en una relación equilibrada y positiva con los alimentos. Personas con condiciones médicas específicas. Si tienes condiciones de salud como diabetes, hipoglucemia o problemas de tiroides, el ayuno intermitente puede ser riesgoso sin supervisión. En el caso de la diabetes, el ayuno puede provocar desajustes en los niveles de glucosa, especialmente para aquellos que toman insulina. Para personas con hipoglucemia, el ayuno podría causar mareos o debilidad debido a la falta de azúcar en sangre. Es importante consultar a un profesional médico antes de considerar el ayuno en estos casos. Riesgo de deficiencias nutricionales. Cuando se practica el ayuno intermitente, puede ser fácil caer en la trampa de comer en exceso durante las horas de alimentación o consumir alimentos de baja calidad. Esto puede llevar a deficiencias en nutrientes esenciales si no se presta atención a la calidad de la alimentación. Es fundamental que quienes practican el ayuno intermitente incluyan una variedad de alimentos ricos en nutrientes, como frutas, vegetales, proteínas y grasas saludables, para evitar carencias nutricionales que puedan afectar la salud a largo plazo. Personas que buscan una relación equilibrada con la comida. Para algunas personas, el ayuno intermitente puede añadir una capa de restricción que afecta su relación con la comida. Si estás trabajando en tener una relación más intuitiva y equilibrada con tu alimentación, quizás el ayuno no sea la mejor opción. Escuchar las señales de hambre y saciedad es clave para una alimentación saludable y puede ser difícil de lograr con patrones de alimentación restringidos.
Si después de esta información te interesa probar el ayuno intermitente, aquí tienes algunos consejos para comenzar de manera segura y efectiva. Elige un método adecuado para ti. El primer paso es seleccionar el método que mejor se adapte a tu estilo de vida. El método 16/8 es uno de los más populares porque permite un periodo de alimentación de 8 horas, como de 12 del mediodía a 8 de la tarde, y resulta fácil de integrar en una rutina diaria. Si eres nuevo en el ayuno, puedes empezar con un método más gradual, como el diciembre del 12, donde ayunas 12 horas y comes durante las otras 12, hasta que tu cuerpo se acostumbre. Hidrátate bien. Recuerda que ayuno no significa dejar de hidratarse. De hecho, mantenerse bien hidratado es fundamental para que tu cuerpo funcione bien durante el ayuno. Puedes beber agua, café o té sin azúcar. Mantener una buena hidratación también ayuda a reducir el hambre y los antojos, especialmente durante las primeras semanas, mientras te acostumbras a este nuevo patrón de alimentación. Prioriza la calidad de los alimentos. El ayuno intermitente no es una excusa para comer cualquier cosa durante la ventana de alimentación. Es fundamental priorizar alimentos ricos en nutrientes como proteínas magras, frutas, vegetales y grasas saludables como el aguacate, los frutos secos y el aceite de oliva. Esto asegura que tu cuerpo reciba los nutrientes necesarios y se mantenga satisfecho por más tiempo. Evita los alimentos ultraprocesados y azúcares añadidos, ya que pueden provocar picos y caídas de energía. Escucha a tu cuerpo. Cada persona reacciona de manera distinta al ayuno. Es posible que al principio te sientas un poco cansado o tengas hambre en momentos en los que normalmente comerías, pero estos síntomas suelen mejorar con el tiempo. Escucha a tu cuerpo y no dudes en ajustar el método o la ventana de alimentación si sientes que algo no está funcionando. Si experimentas mareos o malestar, es mejor detener el ayuno y consultar a un profesional de la salud. Sé constante y da pequeños pasos. Como con cualquier cambio en el estilo de vida, la constancia es clave. Al inicio, establece objetivos pequeños y realistas, como practicar el ayuno 3 o 4 días a la semana antes de comprometerte a hacerlo a diario. Llevar un registro de tus progresos, cómo te sientes, y cualquier cambio en tu energía o peso puede ser motivador y ayudarte a ajustar el proceso según sea necesario. Recuerda que el ayuno intermitente es solo una herramienta y no hay una solución única para todos. Lo más importante es que encuentres un método que se adapte a tu vida y que apoye tu salud de manera sostenible. El ayuno intermitente es una herramienta interesante, pero como todo en salud, no es una solución mágica. Lo más importante es escuchar a tu cuerpo y tomar decisiones informadas. Si te ha gustado este vídeo y quieres más contenido sobre salud y nutrición, no olvides darle a me gusta y suscribirte a Salud de la Vida para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.